Espero que se encuentren muy bien. Esta mañana vamos a hablar acerca de otro tema de la Biblia bastante interesante. Es acerca de Absalón, hijo de David. Pero antes, como es de costumbre poder primeramente ponernos en las manos de Dios, vamos a orar y vamos a pedirle quizá a Dios que nos dé mucha sabiduría y entendimiento para poder entender la clase. Gracias, Señor, por esta oportunidad más, por este día tan bonito que nos has permitido estar delante de tu presencia para poder aprender más acerca de tu palabra. Te pedimos que bendigas, Señor, al pastor, a su familia, a los líderes, Padre, de la iglesia, que bendigas a los niños, a sus padres, que proveas lo necesario en sus hogares. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, niños, como les comentaba, esta mañana vamos a hablar acerca de Absalón. No sé si ustedes ya han oído hablar acerca de Absalón, que Absalón era hijo del rey David. La historia se encuentra en 2 de Samuel 14, capítulo 14, del versículo 25 al 33. Si ustedes tienen Biblia, pueden ir por ella, o si ya la tienen, pueden buscarlo en 2 de Samuel, y si no, pueden decirle a sus papás o a alguien que le preste una Biblia para que podamos ir leyendo la historia juntos. El tema se llama Conociendo a Absalón. Ya les di una pequeña introducción acerca de Absalón. Absalón era hijo del rey David, ¿verdad? Como más o menos pues ya se los he explicado. Absalón huyó, ¿verdad? De la casa, se fue de la casa de su padre porque él pues había cometido el asesinato, ¿verdad? Él había matado a su hermano en defensa de su hermana Tamar, ¿verdad? Entonces él mató a su hermano Amnón. En esta historia vamos a hablar acerca de lo sucedido, ¿verdad? Con ellos dos, y vamos también a explicarlo, esperando puedan comprenderlo de una mejor manera. Había un hombre que se llamaba Joab, que también era sirviente de la casa del rey David. Joab era primo de Absalón y él sabía que el corazón de David estaba inclinado por su hijo Absalón, que no se encontraba en la casa del rey. El rey David se sentía muy triste por lo que había sucedido, porque lamentablemente había perdido a un hijo y el otro hijo había huido de casa. El rey estaba bastante triste y cada día extrañaba muchísimo a su hijo Absalón. Entonces Joab supo que tenía que hacer algo. Joab fue muy astuto, porque realmente él fue el que hizo que Absalón y David se reconciliaran. Dice la Biblia, niños, que Absalón era un hombre de muy buen parecer, ¿verdad? Era un hombre muy guapo, que no tenía ningún defecto desde su cabeza hasta sus pies. Imagínense, niños, qué bonito lo que la Biblia dice de alguien. Pero ¿será que también su corazón era así? ¿Que también su corazón era perfecto como él? Bueno, lo vamos a ver en este momento. Joab envió a una mujer para que llegara al rey, ¿verdad? Al rey David. Y la mujer le contó una historia bastante interesante, ¿verdad? La mujer le dijo que ella tenía 2 hijos, ¿verdad? De que ella primeramente había quedado viuda. Dijo de que su marido había muerto hacía poco tiempo y que tenía 2 hijos que eran el sustento y el consuelo de su viudez, ¿verdad? Que uno de ellos reñía con el otro y que le mató porque no había nadie que lo separara. O sea que la señora le estaba contando al rey David, la señora había sido enviada por Joab. Le estaba contando esta señora al rey David de que sus hijos estaban peleando y que uno había matado al otro porque nadie los pudo separar, ¿verdad? Entonces ella quería proteger al hijo que había matado al otro porque era el único que le quedaba. Pero si ustedes recuerdan más o menos la historia, es similar lo que pasó entre Absalón y Amnón. Entonces Joab eso era lo que precisamente quería, que el rey David escuchara otra historia similar, pero que hiciera justicia. ¿Para qué? Para que de esta manera también se podría obtener el beneficio de que Absalón llegara a casa, ¿verdad? Que Absalón llegara a casa del rey nuevamente. Dice de que el rey, ¿verdad? El rey en respuesta le dice que no se preocupe, que no van a matar al hijo, el que quedó vivo, que no se preocupara, que ella siguiera su camino, ¿verdad? Que ella realmente pues tenía el respaldo del rey, que no les iba a pasar nada a ninguno de ellos.
Pero el rey, ¿verdad? Siendo muy sabio, el rey David también fue un hombre muy sabio, conforme al corazón de Jehová. El rey le preguntó que por qué ella le estaba contando esa historia. El rey entendió que había algo detrás de esa historia, porque era muy parecido a lo que le había pasado con sus hijos. Entonces la señora, siendo pues una mujer también de un corazón recto, le dijo que sí, que en efecto que Joab le había comentado lo que había sucedido y que Joab le había dicho lo que ella tenía que decirle al rey. Entonces el rey David lo que hizo realmente fue que se conmovió con esta historia. Y el rey David tenía temor de que su hijo Absalón regresara, porque el hijo Absalón, por haber matado a Amnón, debía morir. Entonces el rey David no quería que otro hijo de él muriera. Entonces, al escuchar esta historia y el rey decir con su propia voz, con sus propios labios, decir de que su hijo, el hijo de esta señora, no iba a morir, estaba básicamente declarando que su hijo Absalón, al regresar a casa, no iba a morir. Entonces eso fue lo que sucedió. Entonces la mujer fue bastante astuta, ¿verdad? Y esta mujer hizo recapacitar de alguna manera al rey David para que Absalón pudiera regresar. Realmente Absalón no mató a su hermano en un momento de furia, ¿verdad? En un momento de enojo, sino que fue muy bien planificada la muerte de Amnón por Absalón. ¿Qué nos dice esto? Que Absalón podía ser perfecto físicamente, era un hombre que no tenía defecto, pero sí en su corazón había maldad, en su corazón no habían cosas buenas, niños. Entonces, para que podamos ver un poco acerca de esta historia bastante interesante, acá les tengo a la mujer que está hablando con el rey David. Ella le está hablando al rey David y le está contando la historia que yo en estos momentos pues les he comentado, ¿verdad? Ella le está contando acerca de lo sucedido con los hijos que ella tuvo. Recordándoles que lamentablemente Absalón en ese momento, por decirlo lamentablemente, pues no podía ver a su papá. Lo podemos decir lamentablemente porque el rey David estaba triste, ¿verdad? Aunque quizás Absalón no merecía volver a ver a su padre, porque el corazón de Absalón, como lo hemos comentado, no era bueno, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, recordándoles, él mató a su hermano Amnón, y no lo mató en un momento de enojo, sino que lo mató planificadamente. Realmente había sucedido algo bastante triste que ya ustedes lo conocen, porque ya se explicó, ¿verdad? Que lamentablemente Amnón actuó mal con su hermana Tamar, pero no le correspondía a Absalón hacer justicia, sino a Dios. Entonces, bueno, el rey, cuando le escucha decir que el pueblo se atemorizó, hace saber al rey algo de él y que no se había percatado antes. La nación, o sea el pueblo, estaba bastante disgustado con la severidad del rey con Absalón. Es decir, el rey David creía que Absalón al regresar lo iban a querer matar, pero realmente Absalón tenía agrado ante el pueblo ante el pueblo de Israel. Entonces, de alguna manera el pueblo no se puso en contra que Absalón pudiera regresar, ¿verdad? Entonces, esta clase es bastante interesante porque nos habla acerca del regreso también de Absalón. Inmediatamente Absalón llegó a Jerusalén, ¿verdad? No se ve cómo puede quedar justificado David en suspender la ejecución antigua, ¿verdad? Esta ejecución era la que hablaba acerca que el que derrame sangre de hombre, por el hombre será su sangre derramada. Con todo, aunque lo permitió volver del destierro, le prohibió volver a la corte. Para Absalón eso era de muerte, no regresar a la corte, ¿verdad? Para que no viese su rostro, es decir, al reinado. No podía ver al rey, porque el rey David lo iba a perdonar, pero no lo quería volver a ver. Entonces eso fue bastante triste y decepcionante para Absalón, porque en estos casos podemos decir que fue triste para Absalón, porque realmente Absalón en su corazón tenía otros planes, que ustedes más adelante lo van a conocer. Absalón tenía un hermoso cabello, ¿verdad? Pero no la cabellera de un nazareo. Bien lejos estaba él de una vida tan estricta, sino de un galán. Es decir, que él quería verse muy bien, pero realmente en su corazón no había palabra de valor, ¿verdad?
Es decir, que Absalón no mató a su hermano en un momento de furia, sino que fue muy bien planeado, como yo les estaba comentando a ustedes. O sea, cuando alguien planifica algo en su corazón, planifica maldad, realmente no es una persona que podamos decir que actuó porque actuó de manera espontánea, porque no pensó bien las cosas. Fue alguien que planificó un asesinato, no era una persona que hiciera el bien. Absalón anhelaba ver el rostro del rey David, bajo el pretexto de decir que lo amaba. Realmente no podemos decir que Absalón amaba al rey David con un corazón verdadero, ¿verdad? Porque realmente lo que él buscaba era la ocasión de poder suplantarlo. En algún momento Absalón quería ser rey, y ese momento Absalón a toda costa lo iba a buscar. Sabe que no puede hacerle ningún daño a su padre mientras no aparezca reconciliado con él, ¿verdad? O sea, de que Absalón quería reconciliarse con su padre y por tal motivo buscaba de todas formas habidas y por haber todas las posibilidades de poderlo ver. Entonces, lamentablemente, Absalón lo que hizo fue que mandó a quemar todo el cultivo de cebada, que tenía Joab. Joab se atemorizó realmente por lo que pues vio que Absalón era capaz de hacer, y lo que hizo fue irle a decir, ¿verdad? Acá está, miren niños, estas son las personas a las que Absalón envió para quemar los cultivos de Joab, porque de alguna manera, para quemar específicamente la cebada, porque de alguna manera Absalón quería ver al rey sí o sí. Entonces realmente pues se puso bastante triste Joab y se afligió, y lo que hizo Joab, niños, fue ir donde el rey y comentarle, ¿verdad?, lo que había sucedido, que Absalón lo quería ver. De alguna manera Joab pues fue bastante convincente para que el rey haya permitido, ¿verdad?, dejarse ver por su hijo. Así que el rey mandó a llamar a su hijo Absalón, lo mandó a llamar para poderse reconciliar con él. Acá está el rey, acá está Absalón, supuestamente humillado y con el corazón bastante dispuesto a recibir el perdón. Sin embargo, no era un corazón sincero como lo hemos hablado, porque en el corazón de Absalón había envidia, había odio, había maldad en el corazón de Absalón. Absalón no era una persona que podía decir la verdad, porque Absalón realmente ocultaba muchas cosas dentro de su corazón. Absalón no era una persona a quien se podía confiar, porque también Absalón era una persona que actuaba con ira y con enojo. Eso lo podemos observar desde el momento que él mandó a quemar todo el cultivo de cebada de Joab, siendo Joab su primo y siendo Joab quien intercedió para que él regresara nuevamente a Israel. Entonces el rey David besó a Absalón y con este beso lo perdonó. El rey David perdona a Absalón, entonces ahora Absalón ya puede andar libremente y ya puede ver al rey en el momento que él así lo desee, porque David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, pudo perdonar a su hijo. Bueno, niños, espero que ustedes hayan aprendido un poco más acerca de la palabra de Dios. Para nosotros es un gusto y un placer poderles hablar un poquito más acerca de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Es muy importante hablar con la verdad, ser sinceros, no actuar de una manera equivocada contra nuestro prójimo, no planear cosas malas, porque eso no es agradable conforme al corazón de Dios. De nada nos puede servir si hay alguien que es muy bonito, muy bonita, pero si en su corazón no existe el amor a Dios, eso no nos sirve de nada, niños. Así que vamos a orar para despedirnos, esperando que sea Dios quien nos guíe y quien nos bendiga durante todo lo que falta la semana. Y pues llegado el momento, ¿verdad?, muy anhelado de vernos nuevamente. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra, por esta mañana muy bonita, porque hemos aprendido acerca de una historia más de la Biblia. Si hay algún niño o alguna niña, si hay alguien que no te ha aceptado, Señor, como su único Señor y Salvador, te pedimos que tú pongas en su corazón hacer esta oración. Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido que seas tú viviendo en mi corazón, que perdones mis pecados. Yo te confieso como mi único Rey y Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, niños, ha sido un gusto entonces poder llegar hasta sus hogares. Esperamos que se encuentren muy bien y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.